Juro que esa noche supe que mi vida iba a cambiar por algo que no me atrevía a nombrar. Todavía puedo oler el pasillo húmedo del antiguo hotel en Taxco, las paredes frías como si guardaran secretos, y el eco de una voz que dijo mi nombre desde otro lado de la pared, bajito, con una calma que daba miedo. Lucía. Nadie debía saber que yo estaba ahí. Nadie debía reconocerme. Yo solo había ido a entregar unos documentos para mi mamá, nada más. Pero entonces lo vi. Una sombra alta se recortó en el marco de la puerta 207 cuando la luz parpadeó. Los huéspedes solían llamarlo el señor Ortega, otros, con respeto, don Damián. Para mí, desde ese instante, fue un temblor que me cruzó el pecho. Dicen que Damián Ortega no le debe nada a nadie. Dicen que cuando entra a un lugar, la gente endereza la espalda sin darse cuenta. Alto, de hombros anchos, mirada que te deja sin aire, y esa forma de caminar que no pide permiso. La primera vez que lo vi de frente, sostenía un paraguas negro que todavía goteaba sobre el piso de mosaico. Olía a tierra mojada y a madera vieja. Llevaba el saco desabrochado y la corbata floja, como si trajera encima un cansancio antiguo. Nadie sabe a ciencia cierta en qué negocios se mueve, pero todos conocen su fama. Temido, respetado, irresistible sin esforzarse. Y, aunque nadie lo diga en voz alta, corre el rumor de que lo persigue un impulso que nunca se sacia, una necesidad de acercarse justo a eso que no debería tocar. Me escondí detrás del carrito de limpieza cuando escuché pasos que se detenían junto a mí. El foco encima de mi cabeza chisporroteó, y por un segundo el pasillo quedó a oscuras. Pude sentir su presencia antes que su voz, un silencio de esos que pesan en la piel, una calma que huele a peligro. Quise dar un paso atrás, pero el muro helado me sostuvo la espalda. «No tengas miedo», dijo. No me estaba mirando, y aún así yo sentí que me desnudaba las ideas. Sus dedos rozaron la madera de la puerta 207 como si leyera un código secreto. El golpe de una campana lejana, el rumor de la lluvia bajando por las tejas, mi respiración queriendo esconderse en mis manos. Yo también guardaba mi propio secreto, uno que no voy a soltar todavía. Solo diré que esa noche llevaba en la bolsa una carta cerrada con un sello dorado que no me pertenecía, y que, al pasar por recepción, la encargada me pidió discreción con una sonrisa nerviosa. Todo estaba dispuesto para que yo entregara el sobre y me fuera sin dejar huella. Pero cuando Damián pronunció mi nombre, ¿cómo lo sabía? Algo cambió de lugar dentro de mí. No era un susto cualquiera. Era ese tipo de miedo que también te acerca, que te empuja a cruzar el umbral aunque sepas que no deberías. «Lucía, si vas a tocar esa puerta, hazlo con el corazón frío», murmuró sin voltearse, como si hablara con la pared o con la lluvia. Yo no respondí. Sentí mis dedos hormiguear alrededor de la carta. El papel crujió, delgadito, como piel vieja. El pasillo olía a cloro, pero por debajo había un aroma leve a café recién hecho que venía de la escalera, y un perfume casi imperceptible en él, algo seco, amaderado, limpio. Damián dio medio paso hacia mí, lo suficiente para que el aire se moviera y la manga de su saco rozara mi codo. No hubo contacto, y aún así lo sentí. Los ojos se me llenaron de un calor raro, como si estuviera a punto de confesar algo que ni yo sabía. «¿Qué guarda esa carta?», preguntó. «Nada que le importe», quise decir, pero la voz no me salió. Su mirada entonces sí me encontró, directa, oscura, encendida por dentro. No había dureza gratuita, había una especie de hambre silenciosa, de esas que no nombran. No supe si estaba probándome o cuidándome. Él sostiene la ciudad con amenazas y acuerdos, eso dicen, pero en sus ojos, en ese segundo, vi una fisura, una grieta que pedía que alguien la tocara sin romperla, y esa grieta, sin querer, me llamó por mi nombre. Al fondo, la tormenta tronó como si marcara el tempo. El hotel respiraba hondo, tragándose nuestros silencios.
El guardia de la noche estornudó en la planta baja y luego todo volvió a quedarse quieto. Damián inclinó apenas la cabeza, como concediendo un permiso que nadie me había dado. Si cruzas, ya no hay vuelta atrás. El metal de la perilla estaba frío cuando acerqué la mano y mi corazón, tercote, se me subió a la garganta. Yo sabía que estaba a punto de meterme en la historia de un hombre que no perdona flaquezas. Y sin embargo, lo que me quemaba por dentro no era el peligro, era la certeza de que ese hombre, el más temido, cargaba un deseo que jamás iba a reconocer ante el mundo. No abrí la puerta. No todavía. Retiré la mano, respiré y lo miré. ¿Por qué sabe mi nombre? Él no sonrió. Solo apretó la quijada como si guardar una sonrisa le costara. Porque te vi antes de que tú me vieras, dijo, y porque no eres de aquí. Nadie mira el pasillo como tú lo miras, si pertenece a estas paredes. El sello dorado de la carta brilló con un relámpago. Yo, con los dedos temblando, la guardé en la bolsa de nuevo. Entonces Damián acercó su mano a la mía, sin tocarme, a 1 centímetro, lo suficiente para sentir el calor que subía por su piel. Si te quedas, vas a escuchar cosas que no podrás olvidar. Si te vas a cargar con la duda toda la vida. Ahí empezó todo, con una puerta que no abrí, un nombre dicho en voz baja y un hombre que, sin tocarme, dejó marcado el mapa de mi destino. Lo que no sabía es que mi secreto y el suyo ya estaban entrelazados desde mucho antes de esa noche, y que para mi desgracia o mi salvación, yo iba a ser la única capaz de mirar su vicio a los ojos sin bajar la mirada. Esa madrugada no dormí. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del viejo hotel parecía seguirme a donde fuera, como si cada gota murmurara mi nombre. Tenía la carta aún guardada en mi bolso, el sobre con el sello dorado intacto, y cada vez que lo rozaba con los dedos sentía que me quemaba. No era mía. No debía abrirla, pero tampoco debía estar en mis manos, y sin embargo lo estaba, como si el destino hubiera jugado sus cartas con una precisión cruel. Bajé al lobby para intentar despejarme. El lugar olía a café recalentado y a madera húmeda. Las lámparas encendidas apenas iluminaban el mármol del suelo y la recepcionista dormitaba detrás del mostrador. Todo parecía quieto, pero yo sabía que él estaba cerca. Esa sensación que no se puede explicar, un presentimiento que se pega a la piel, y no me equivoqué. Damián Ortega apareció desde el fondo del pasillo, alto, imponente, con esa manera de ocupar el espacio sin pedir permiso. Llevaba la camisa blanca abierta en el cuello, los pasos firmes y la mirada oscura, fija en mí. No habló de inmediato. Solo me observó, como si ya supiera que no había podido dormir, como si leyera en mis ojos la batalla que libraba conmigo misma. El silencio se volvió insoportable, hasta que él, con voz grave, soltó: «Esa carta no es para cualquiera». El corazón se me detuvo. Tragué saliva, pero no respondí. Él avanzó 2 pasos más, lo suficiente para que el aire cambiara de temperatura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «No tienes idea de lo que cargas en ese bolso», añadió, inclinándose apenas, con un tono que era mitad advertencia, mitad confesión. Me quedé inmóvil. El sobre parecía pesar el doble, como si llevara dentro no un papel, sino una verdad peligrosa. «¿Cómo sabe usted que la tengo?», alcancé a preguntar, con la voz más débil de lo que me hubiera gustado. Entonces pasó algo extraño. Por primera vez lo vi vacilar. Damián Ortega, el hombre que todos respetaban y temían, dejó que un destello de duda cruzara sus ojos. No era una mirada de furia ni de control. Era otra cosa, más humana, más rota. «Porque esa carta iba dirigida a mí», dijo finalmente. El aire se cortó entre nosotros. Todo el misterio se condensó en esa frase. Yo apreté el bolso contra mi pecho como si eso pudiera protegerme y di un paso atrás. Pero él no me siguió. Se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, con los hombros tensos, como alguien que carga demasiado tiempo con un peso que nadie más ve. «Lucía»,
No deberías estar aquí, susurró, y su voz ya no sonaba como una orden, sino como un ruego. El viejo reloj de péndulo marcó la 1 de la mañana. Afuera, la tormenta rugió con fuerza, y por un instante tuve la sensación de que el mundo entero se había reducido a ese lobby, a ese hombre y a la carta que ardía entre mis manos. Me pregunté qué contenía en realidad, qué secreto podía volver vulnerable a un hombre que parecía indestructible. Y aunque todo dentro de mí gritaba que debía huir, una parte más profunda, más peligrosa, quería quedarse, quería descubrirlo. Quería desarmar, aunque fuera por un segundo, la coraza del hombre más temido de la ciudad. Ahí entendí que mi destino ya estaba sellado. Esa carta no era solo un papel, era la llave de un laberinto en el que Damián y yo estábamos a punto de perdernos juntos. Los días siguientes parecieron un extraño espejismo. El hotel seguía oliendo a humedad y a café viejo, pero entre Damián y yo se había instalado una calma engañosa, como esa quietud que precede a una tormenta. Nadie más parecía notar nada. Los empleados saludaban con normalidad, los huéspedes entraban y salían entre risas, y la recepcionista tecleaba aburrida detrás del mostrador. Pero cada vez que lo veía cruzar el lobby, con esa figura alta, con su andar firme, sentía que el aire se espesaba. No volví a mencionar la carta. La guardaba escondida en un cajón de mi habitación, aunque cada noche despertaba con la sensación de que ardía ahí dentro, llamándome, obligándome a tocarla. Y aún así, durante el día, fingíamos normalidad. Él pedía su café negro en la terraza. Se quedaba mirando el horizonte con el ceño fruncido, como si buscara respuestas en las montañas de Taxco. Yo, desde lejos, lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación. No me hablaba, no me tocaba, pero sabía que estaba consciente de mi presencia. Una tarde, después de la lluvia, lo encontré en el patio central del hotel. El piso de piedra todavía estaba mojado y olía a tierra fresca. El cielo se había despejado y un rayo de sol atravesaba el ventanal, iluminando el polvo en el aire. Damián estaba de pie junto a la fuente con las manos apoyadas en el borde, la cabeza inclinada hacia abajo. No parecía el hombre que todos describían como imponente e intocable. Parecía alguien agotado, como si llevara encima siglos de lucha invisible. Cuando me acerqué, levantó la mirada y nuestras pupilas se encontraron. Esa intensidad quemaba, pero no me alejé. Por el contrario, me quedé quieta, atrapada. «No deberías quedarte aquí tanto tiempo», dijo en voz baja, casi como si se hablara a sí mismo. «Entonces dígame por qué no», respondí, sorprendida de mi propia valentía. Él me observó con una mezcla extraña, enojo contenido, ternura escondida y un dolor que parecía imposible de nombrar. Dio un paso hacia mí. Sentí su sombra cubrirme, el calor de su cuerpo invadiendo el aire entre nosotros. «Porque te vas a acostumbrar a lo que no deberías desear», susurró, y el peso de esas palabras me atravesó como un filo. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Mi corazón golpeaba fuerte y aún así, en ese instante la calma falsa volvió a envolvernos. No hubo gritos, no hubo caricias, solo ese silencio cargado de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Lo vi apretar los puños, como si luchara contra un impulso, y después apartar la mirada hacia la fuente. El murmullo del agua se mezclaba con mi respiración entrecortada. Me quedé inmóvil, incapaz de decidir si huir o acercarme más. Y en ese vaivén de emociones, comprendí que estábamos construyendo un delicado equilibrio, un espacio donde él pretendía protegerme manteniéndome lejos y donde yo, sin querer, me acercaba cada vez más. Fue en ese preciso instante que sentí una certeza helada. Lo que estábamos viviendo no era paz, era apenas un descanso engañoso.
la calma que se siente en medio del ojo de un huracán. Y yo ya estaba en el centro de ese huracán, aunque aún no supiera que iba a destruir primero su mundo, el mío, o los dos al mismo tiempo. Esa calma aparente no tardó en quebrarse. La primera señal llegó una noche en que el viento golpeaba las ventanas del hotel con una furia inquietante. Yo intentaba leer en mi cuarto, pero la lámpara parpadeaba y el eco de cada golpe de aire parecía empujarme hacia afuera. Me puse un suéter y bajé al pasillo, convencida de que caminar un poco me ayudaría a despejarme. El hotel estaba en penumbras. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera bajo mis pasos. Al girar en la esquina, vi que la puerta de la habitación 207 estaba entreabierta, justo aquella donde había comenzado todo. Una luz cálida se filtraba por la rendija y mi corazón empezó a golpear como un tambor. No sé qué me llevó a acercarme, si la curiosidad o un presentimiento oscuro. Lo cierto es que, al asomarme, lo vi a él. Damián estaba dentro, solo, sentado frente a un escritorio de madera antigua. La chaqueta estaba tirada en el suelo, la camisa desabotonada en el pecho y una copa de whisky medio vacía junto a su mano. Sobre la mesa había papeles desperdigados, fotografías viejas en blanco y negro, y en el centro, la misma carta que yo había guardado en mi cajón. Mi sangre se heló. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Él no me vio de inmediato. Se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos, como alguien que carga un peso insoportable. Entonces murmuró algo, apenas audible. «¿Ya no puedo seguir ocultándolo?» Me quedé inmóvil, el corazón apretado, hasta que la tabla del piso crujió bajo mi pie y lo delató todo. Su mirada se levantó de golpe, encontrándome en la entrada. Por primera vez vi sus ojos desnudos, sin dureza, sin armaduras. Eran ojos llenos de cansancio, de culpa y de un dolor que parecía venir de muy lejos. «¿Qué viste?», preguntó con voz ronca. «Nada». Mentí, aunque mis manos temblaban. Se levantó despacio, su sombra llenando la habitación. No había amenaza en sus gestos, pero sí una intensidad que me desarmaba. Caminó hacia mí y cuando estuvo lo bastante cerca, tomó el sobre de la mesa y lo sostuvo frente a mí. «Esto es lo que intentaba mantener lejos de ti». El sello dorado brillaba bajo la lámpara. Quise preguntar qué contenía, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Fue él quien, después de un silencio que se me hizo eterno, lo rompió. «Es una confesión. Una carta escrita hace años, donde alguien me señala como culpable de algo que nunca quise, pero que ocurrió bajo mi nombre». El aire se volvió pesado. Mi respiración se mezclaba con el aroma fuerte del whisky y el perfume amaderado que siempre lo acompañaba. No sabía si creerle, si temerle o abrazarlo. «¿Por qué me lo dice a mí?», pregunté finalmente, con la voz quebrada. Entonces ocurrió. Damián dejó caer la carta sobre la mesa y me sujetó de los hombros con fuerza, como si temiera que saliera corriendo. Su mirada estaba cargada de fuego y desesperación. «Porque, aunque no entiendo por qué, eres la única persona que me mira sin miedo, y eso me aterra más que cualquier secreto». Sentí un nudo en la garganta, quise apartarme, pero sus manos ardían contra mi piel y algo dentro de mí, más profundo que el miedo, me pidió quedarme. En ese instante supe que no era solo una intrusa en su mundo, era parte de un destino que él no podía detener, aunque lo intentara. La tormenta afuera rugió con más fuerza, como si quisiera ser testigo del momento en que la máscara de Damián Ortega se resquebrajaba frente a mí, y yo, temblando entre sus brazos, comprendí que lo prohibido apenas estaba comenzando a mostrarnos su verdadero rostro. Después de aquella confesión en la habitación 207, algo cambió para siempre entre nosotros. La carta seguía sobre la mesa, intacta, pero ya no era el papel lo que pesaba en el aire, sino la forma en que Damián me miraba, como si mi sola presencia lo desarmara. Afuera la tormenta azotaba los ventanales y el murmullo de la lluvia llenaba cada silencio, volviéndolo más intenso.
Quise retroceder, pero sus manos en mis hombros me mantenían anclada. No había violencia en su gesto. Era otra cosa: desesperación, necesidad, miedo de perder algo que ni siquiera había comenzado. Sus dedos temblaban apenas, y ese detalle me estremeció más que cualquier muestra de fuerza. «Lucía», dijo. Mi nombre en su voz era un susurro que me atravesó el pecho. «No entiendes en lo que te estás metiendo». «Entonces explíqueme», respondí sin pensar, porque una parte de mí ya sabía que no quería escapar. Su mirada se suavizó, y por primera vez lo vi bajar la guardia por completo. No era el hombre arrogante, el señor intocable del que todos hablaban. Era alguien roto, que buscaba un refugio y al mismo tiempo huía de sí mismo. Dio un paso más, acortando la distancia, y el aroma de su perfume amaderado se mezcló con el olor húmedo de la tormenta que entraba por la ventana entreabierta. No hubo palabras, solo su respiración rozando mi frente. Yo debía apartarme, debía poner un límite, pero mis manos, como guiadas por una fuerza ajena, se levantaron hasta rozar su pecho. Sentí el calor bajo la tela, el latido fuerte, contenido, como un animal encerrado, y en ese momento supe que la línea ya estaba cruzada. Me rodeó con sus brazos, pegándome a él. El sonido de la lluvia quedó lejos, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Su abrazo no era lujuria, era un clamor desesperado. Un hombre que había llevado demasiado tiempo solo y que ahora, de repente, se encontraba frente a alguien que podía verlo más allá de sus sombras. «No me mires así», murmuró con los ojos cerrados, como si le doliera. «Me haces olvidar quién soy». No contesté, solo dejé que el silencio hablara, ese silencio que ardía más que cualquier palabra. Su frente se apoyó contra la mía y permanecimos así, respirando el mismo aire, compartiendo un secreto que ninguno de los dos había elegido, pero que ya nos pertenecía. En un impulso, intenté soltarme, como si todavía hubiera tiempo de huir, pero entonces ocurrió. Damián tomó mi mano con firmeza, entrelazó sus dedos con los míos y me susurró con una voz rota: «Si te quedas esta noche, ya no habrá regreso». El golpe de un trueno iluminó la habitación. Vi en sus ojos una mezcla de fuego y miedo, un abismo que me llamaba. Sentí el frío de la perilla de la puerta detrás de mí, como recordándome que podía escapar, pero no lo hice. Mis labios, temblorosos, dijeron lo que mi cuerpo y mi alma ya habían decidido: me quedo. El silencio que siguió fue absoluto, denso, eterno, y en él comprendí que acabábamos de sellar algo mucho más grande que un secreto compartido. Habíamos sellado un destino, uno del que ninguno saldría indemne, porque el placer prohibido ya no era solo una tentación, era un camino del que no había marcha atrás. Al amanecer, después de aquella noche donde las sombras se mezclaron con la tormenta, pensé que algo entre nosotros había encontrado su rumbo. Damián me dejó entre sus brazos hasta que la lluvia se apagó y el silencio ocupó cada rincón del hotel. Pero esa calma fue apenas un espejismo. En cuanto la primera luz del día se filtró por los ventanales, vi en su rostro una tensión nueva, como si la claridad del sol lo obligara a recordarse quién era realmente. Esa mañana no hubo palabras dulces ni promesas. Solo lo vi levantarse, ajustar su camisa con manos firmes y mirar hacia la ventana como si buscara en el horizonte la excusa perfecta para no voltear a verme. La habitación todavía olía a madera mojada y a whisky, pero también a algo más, a un secreto compartido que no podía deshacerse. Yo lo observaba desde la cama, con la sábana enredada entre mis piernas, y sentía que el corazón se me rompía de a poco. ¿Por qué después de acercarse tanto parecía querer alejarse con la misma intensidad? Quise preguntar, pero él me interrumpió antes de que pronunciara una sola palabra. «Lo que pasó anoche no debía pasar», dijo sin mirarme. Su voz era firme, pero sus manos, que apretaban demasiado fuerte los botones de la camisa, lo delataban. Me quedé en silencio. No sabía si gritarle, llorar o simplemente huir.
Lo único que salió de mis labios fue un murmullo casi inaudible. ¿Entonces me usaste? Ese instante lo quebró. Giró hacia mí con una mirada tan dura como dolida. No respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, tomó el sobre con el sello dorado y lo sostuvo entre sus dedos como si fuera un arma. «No entiendes, Lucía», dijo con la voz rasposa. «Yo no puedo prometerte nada. Tengo un pasado que no me deja dormir, y ahora lo has tocado con tus propias manos». Me levanté despacio, descalza sobre el piso frío, y me acerqué hasta quedar frente a él. Podía sentir el peso de su respiración, el temblor de alguien que lucha contra sí mismo. «No me importa tu pasado», respondí, y mis palabras salieron más firmes de lo que imaginé. «Me importa lo que vi en tus ojos anoche». Eso no era mentira. Él cerró los párpados, como si mis frases fueran un golpe que no quería recibir. Por un segundo pensé que se alejaría, que me dejaría allí con el corazón desnudo. Pero en lugar de eso, dejó caer la carta sobre la mesa y se sujetó la cabeza entre las manos. «No sabes lo que dices», susurró casi vencido. «Si sigues aquí vas a salir herida». Lo observé quebrarse por primera vez, y fue en ese instante que comprendí. Damián no me alejaba por falta de sentimientos, sino porque sentía demasiado. Su miedo no era a mí, era a lo que yo despertaba en él, a lo que esa pasión prohibida podía convertirlo. La campana de la iglesia cercana sonó 7 veces, llenando el silencio de la habitación. Afuera, la ciudad se desperezaba con normalidad, sin imaginar que en ese hotel viejo 2 almas se estaban desangrando entre verdades y miedos. Me acerqué un paso más, puse mi mano sobre su brazo y lo obligué a mirarme. Sus ojos estaban rojos, cargados de lucha interna. «Si hay heridas, prefiero sangrarlas contigo que vivir intacta sin ti», le dije con el alma en la garganta. Él me miró en silencio, y en ese silencio supe que la batalla apenas comenzaba, porque cuando un hombre temido abre su herida más profunda, nada vuelve a ser igual, y yo ya estaba dentro de esa herida, aunque me costara el alma. Creí que lo peor ya lo había visto en los ojos de Damián, pero estaba equivocada. La herida que él me había mostrado era apenas la superficie. Lo más profundo estaba por salir a la luz, y lo hizo de la forma más cruel, disfrazado de traición. Todo comenzó una tarde gris, cuando el hotel estaba casi vacío y un silencio extraño lo envolvía todo. Yo estaba en la terraza, leyendo, tratando de distraerme de las dudas que me mordían por dentro. De pronto, escuché voces en el pasillo. No eran claras, pero una de ellas reconocí al instante. La de Damián. Era firme, baja, cargada de rabia contenida. La otra voz era femenina, dulce al inicio, pero con un filo venenoso. Me levanté con el corazón golpeándome el pecho y me acerqué despacio. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Me escondí detrás del marco y lo vi. Damián de pie, con la mandíbula tensa, y frente a él una mujer de cabello largo y oscuro, elegantemente vestida, con una sonrisa que no era de ternura, sino de burla. «¿Así que ahora juegas al hombre correcto?», dijo ella con un tono burlón. «No olvides que yo también tengo cartas guardadas, Damián». Él apretó los puños, sus hombros se tensaron, y por un segundo pensé que iba a romperlo todo a su alrededor. Pero no lo hizo. «Ya no puedes controlarme, Mónica», respondió con una voz que heló el aire. Mi corazón se detuvo. Ese nombre no me decía nada, pero la manera en que él lo pronunció fue como una grieta que abría un abismo. Ella rió suavemente, caminó hacia él y con descaro puso una mano en su pecho. «¿De verdad crees que esa muchachita ingenua te salvará de lo que eres?», susurró tan cerca de sus labios que me dolió verlo. «Tú y yo sabemos que nunca vas a cambiar». Sentí un golpe en el estómago. Quise entrar, gritar, apartarla, pero mis pies no respondieron. Me quedé inmóvil, mirando cómo Damián cerraba los ojos, como si luchara contra demonios invisibles. Cuando volvió a abrirlos, apartó la mano de ella con brusquedad, pero su silencio fue lo que más me desgarró. No la negó, no la contradijo, solo la dejó hablar,
como si lo que decía tuviera un pedazo de verdad que yo aún desconocía. La mujer se marchó poco después, dejando tras de sí un aroma fuerte a perfume caro y la sensación de que había dejado una bomba encendida en medio de nosotros. Cuando desapareció en el pasillo, Damián se apoyó contra la mesa, respirando agitado, y se cubrió el rostro con las manos. Yo retrocedí, el piso de madera crujió bajo mis pies y él lo escuchó. Alzó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. En su mirada había algo que me partió el alma. No era culpa solamente, era miedo. Miedo de que yo hubiera visto demasiado. Lucía pronunció mi nombre como un ruego, pero no me moví. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas pude hablar. ¿Quién es ella? ¿Qué eres tú con ella? No respondió. Dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí 2. La distancia entre nosotros se llenó de un silencio brutal, como una espada invisible. No quiero que me mientas, Damián, dije con lágrimas que ya no pude contener. Si esa mujer tiene razón, si lo que compartimos es solo un refugio pasajero, dímelo ahora. Él abrió la boca, pero la cerró enseguida, como si las palabras fueran cadenas imposibles de romper. Su silencio me dolió más que cualquier verdad. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos, y sin decir nada más, giré sobre mis pasos y corrí al pasillo, dejando atrás su sombra inmóvil. Esa noche lloré hasta que mis lágrimas se agotaron. No era solo celos, era la sensación de que el mundo que habíamos empezado a construir podía derrumbarse con un solo secreto no dicho. Y lo peor era saber que, aunque me doliera, una parte de mí lo seguiría eligiendo. Porque el amor prohibido no muere con la traición. Al contrario, arde más fuerte aunque duela hasta quemar. Los días posteriores fueron un infierno silencioso. Caminaba por los pasillos del hotel, evitando su mirada, fingiendo indiferencia, pero por dentro ardía con preguntas que no me dejaban respirar. Cada vez que escuchaba sus pasos detrás de mí, mi piel se erizaba. Quería girar, enfrentarlo, pedirle explicaciones, pero el orgullo y el dolor me lo impedían. Y sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, lo veía ahí, con esa mezcla de fuerza y fragilidad que me había marcado para siempre. Una madrugada, incapaz de soportar más, bajé al patio interior. El aire estaba frío, impregnado del olor a bugambilias húmedas. La fuente murmuraba su canto apagado y la luna se reflejaba en el agua como un secreto. Fue entonces que lo encontré. Damián estaba sentado en la orilla de la fuente, con la chaqueta colgando de un hombro y un cigarro consumiéndose en su mano. No era el hombre imponente que intimidaba a todos, era una sombra de sí mismo, con la mirada perdida y los ojos rojos, como si hubiera peleado contra fantasmas toda la noche. Al verme, no intentó ocultarse, solo apagó el cigarro contra la piedra y murmuró: «No quiero seguir huyendo de ti». Me quedé inmóvil, sentí que el aire se detenía. Mi voz salió temblorosa, cargada de todo lo que había guardado. «¿Quién es ella, Damián? ¿Qué significa en tu vida?» Él respiró hondo, como si la respuesta lo ahogara, y después se levantó. Caminó hacia mí despacio, con los ojos brillando de dolor. Cuando estuvo lo bastante cerca, habló con una sinceridad que dolía más que cualquier mentira. Mónica fue mi perdición. Durante años me sostuvo en una oscuridad de la que no podía salir. No era amor, era un vicio. Ella sabía cómo envenenarme, cómo atarme a lo que más temía de mí mismo, y yo lo permití, porque me hacía olvidar. Su voz se quebró. Yo lo miraba sin poder moverme. Cada palabra caía sobre mí como un peso insoportable. Cuando apareciste tú, continuó con la mirada fija en mis ojos, entendí que lo que sentía no era lo mismo. Contigo no necesito huir de mis demonios, Lucía. Contigo quiero quedarme, aunque me destruya en el intento. Las lágrimas me nublaron la vista. Quise responder, pero él tomó mi rostro entre sus manos y me obligó a mirarlo. «No me mires como a un hombre perfecto», susurró. «No lo soy. He roto promesas, he lastimado, he caído más veces de las que puedes imaginar. Pero contigo
Contigo quiero ser alguien que no conozco todavía. El silencio nos envolvió. La fuente seguía murmurando, el viento movía las hojas de los árboles y la luna iluminaba su rostro marcado por la culpa. Sentí que mi corazón se desgarraba entre el miedo y el deseo de creerle. «Dime la verdad, Damián», le pedí con un hilo de voz. «¿Voy a ser solo un refugio para ti como lo fui ella?» Él negó despacio con los ojos enrojecidos. «No, eres lo único verdadero que he tenido, y si me dejas demostrarlo, aunque me cueste todo, lo haré». Ese instante fue como una herida abierta, pero también como el inicio de algo nuevo. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire, como si quisiera unir los pedazos rotos de ambos en un solo cuerpo. Sentí su corazón golpear contra el mío y comprendí que la verdad nos había desgarrado, sí, pero también nos había unido de una manera que nadie más podría entender. Esa noche no hubo promesas ni planes, solo dos almas heridas decidiendo quedarse, aun sabiendo que lo prohibido nos perseguiría siempre. Pero en su abrazo encontré una certeza. Lo que nacía entre nosotros ya no dependía de las sombras del pasado, sino de nuestra capacidad de enfrentarlas juntos. Los días que siguieron fueron una batalla contra el mundo, pero sobre todo contra nosotros mismos. Había momentos en los que el miedo nos rondaba como una sombra. Las miradas curiosas de los huéspedes, los rumores que comenzaban a crecer, la amenaza de que Mónica regresara con nuevas mentiras. Y sin embargo, en medio de todo, cada encuentro con Damián era un refugio, una chispa que ardía más fuerte mientras más intentaban apagarla. Recuerdo una tarde en que la ciudad estaba cubierta por una neblina espesa. El hotel parecía flotar entre las nubes, y el silencio era tan profundo que cada latido se escuchaba. Damián me llevó hasta la azotea, un lugar al que casi nadie subía. El viento helado golpeaba mi rostro, pero sus manos tibias, sujetando las mías, lo hacían todo soportable. «Lucía», dijo, mirándome con esos ojos que ya no ocultaban nada, «llevo años huyendo de mí mismo, pero contigo descubrí algo que nunca pensé, que no quiero escapar más». Sentí un nudo en la garganta. Quise responder, pero mis palabras se quedaron atrapadas en el pecho. Fue entonces que él sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata, sencillo, sin lujos ni adornos. Lo sostuvo frente a mí, temblando apenas. «No te prometo perfección», continuó con la voz baja cargada de emoción. «Solo te prometo verdad. Si decides quedarte conmigo, aunque el mundo nos llame prohibidos, aunque tengamos que empezar de cero, sabrás que no habrá un día en el que deje de elegirte». Las lágrimas me ardieron en los ojos. El viento agitaba mi cabello, el cielo gris parecía a punto de romperse, y aún así, lo único que importaba era ese instante, esa declaración desnuda de un hombre que había aprendido a temerle al amor, pero que ahora se entregaba por completo. No respondí con palabras, solo extendí mi mano y dejé que deslizara el anillo en mi dedo. El metal estaba frío, pero en cuanto lo sentí, mi corazón se encendió como nunca. Damián me abrazó con fuerza, pegando su frente a la mía, y en ese silencio entendí que habíamos sobrevivido a todo, a la desconfianza, a la traición, a los fantasmas del pasado. A partir de ese día ya no nos escondimos. Caminábamos juntos por los pasillos del hotel, sin miedo a las miradas ni a los murmullos. Había quienes nos juzgaban, sí, pero también había quienes veían en nuestros ojos algo que no se puede fingir. Un amor que había nacido en la oscuridad, pero que había decidido florecer a plena luz. Tiempo después, dejamos el hotel atrás. Nos mudamos a una pequeña casa en las afueras, rodeada de árboles y silencio. Ahí, entre paredes humildes y lejos de los lujos, descubrimos que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseíamos, sino en cada mirada compartida, en cada madrugada en que despertaba y lo encontraba a mi lado, buscándome en sueños como si temiera perderme. Hoy, cuando escribo estas palabras, él riega las plantas del jardín mientras me observa de reojo con esa sonrisa tímida que solo me regala a mí.
y entiendo que todo valió la pena. La tormenta, la carta, las heridas, incluso la traición. Porque de todo eso nació un amor que nadie podrá arrebatarme, un amor que se volvió eterno precisamente porque estuvo prohibido. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, diré lo siguiente: que el amor verdadero no se mide por lo fácil que llega, sino por lo mucho que resistimos para mantenerlo vivo. Y yo, aunque tenga que elegirlo 1000 veces más, lo elegiría otra vez, siempre. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.